Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto volver a verles a través de este medio. En esta ocasión hablaremos del tema nacer de nuevo. ¿Alguna vez has visto la transmisión de algún partido? ¿Has visto por ahí en alguna película que de repente alguien en las tribunas levanta un cartel como este que dice Juan 3:16? Yo creo que sí, ¿verdad? Quizá también hayamos leído la cita bíblica en alguna ocasión o incluso la hayamos aprendido de memoria. A mí me tocó aprenderla desde niño. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta declaración la hizo Jesús en el marco de su conversación nocturna con Nicodemo, un principal de los judíos, en la que le enseñó precisamente acerca del nuevo nacimiento. Tú puedes leer la historia completa de este relato, de esta entrevista, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús dirige la plática con Nicodemo hasta enfocarse en el tema del amor de Dios por la humanidad que se hizo evidente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Jesús estableció de una manera muy clara que para nacer de nuevo se requiere creer en Él. De esta manera se obtiene salvación y vida eterna. Ahora, al mismo tiempo, en esa charla, Jesús le señala a Timoteo que quien cree en el Hijo de Dios es librado de la condenación. Pero, ¿qué es la condenación? Si tú lees el capítulo 3 de Juan, en los versículos 17 al 20, vas a encontrar que la condenación se basa en el hecho de que la luz de Dios vino a este mundo, pero que la gente prefirió amar más la oscuridad antes que la luz, porque sus obras son malvadas. Algunas versiones traducen esto como pecado. Esto implica que los que hacen mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus maldades queden al descubierto. Temen no ser aceptados a causa de su maldad. Y mucha gente no se acerca a la luz por eso, por el temor a ser rechazados, a no ser aceptados. Pero déjame decirte que hay buenas noticias. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 40, dice: pues algún día, dice el Señor soberano, me adorarán en mi monte santo, en el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Yo los aceptaré. Esta es una promesa increíble para todos. Y por otro lado, en el capítulo 3 de Juan, versículo 18, dice que no hay condenación para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y bueno, creer en el Hijo de Dios da lugar al nuevo nacimiento. Hay un personaje en la Biblia que experimentó el nuevo nacimiento de una manera tan radical que no había forma de que pasara desapercibido, pues era muy conocido e importante entre los judíos. Este personaje es Saulo de Tarso, seguramente has oído hablar de él. Cuando él escribió su epístola a la iglesia de los Efesios, seguramente él tenía en mente este pasaje de Juan 3:16 acerca del amor de Dios. Y cuando escribe su epístola a los Efesios, ahí dice que el amor de Dios solo puede comprenderse y experimentarse mediante la fortaleza interior de la persona. Ahora, déjame decirte que hay diferentes tipos de fortaleza, hay muchos tipos de fortalezas. Y hoy vamos a hablar solamente, quiero mencionar solamente 4. Primero, hay fortalezas que tienen que ver con los argumentos. Son patrones de pensamiento que estructuramos a lo largo de nuestra vida, que están pues moldeados por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestro trasfondo familiar, por todo lo que vamos experimentando en la vida, vamos formando patrones de pensamiento y eso da lugar a argumentos, que es un tipo de fortaleza que después es muy difícil cambiar, ¿sí? Otro tipo de fortaleza es la fortaleza intelectual, es decir, aquella que se logra a través de los logros académicos, a través del grado académico que cada uno va alcanzando. Mucha gente se refugia en esa intelectualidad que posee. Por otro lado, hay otro tipo de fortaleza que es la fortaleza económica, es decir, aquellos que basan su estabilidad, su confianza en el saldo de su cuenta bancaria, en sus negocios o en su trabajo, y siempre están buscando acumular y obtener más. Por otro lado, hay otra fortaleza también que tiene que ver con la posición social o religiosa, es decir, de la aceptación que se puede obtener
por causa de la posición social o a causa de la religiosidad de la persona. Ahora, estas 4 fortalezas las había experimentado Pablo, que en su tiempo fue Saulo de Tarso, después le fue cambiado el nombre a Pablo. Pablo sabía por experiencia propia lo que implica tener este tipo de fortalezas. Pero cuando él nació de nuevo, él tuvo que renunciar a todo esto. Tuvo que morir a su antigua manera de vivir. Es más, él llegó a decir que todo esto lo consideraba basura para ganar a Cristo. Entonces, su fortaleza intelectual, porque era un hombre muy docto, dice ahí en una parte donde él relata un poco acerca de sí mismo, que él fue educado a los pies de Gamaliel, un hombre muy reconocido ahí en Israel. Él tenía un tipo de fortaleza también económica, su estatus social le permitía una vida desahogada. Tenía un tipo de fortaleza también religiosa, porque era principal entre los judíos, una posición social pues envidiable. Pero todo esto tuvo que renunciar Pablo a eso, y dice: yo ahora todo lo que antes para mí era ganancia lo considero basura para ganar a Cristo, para obtener el amor de Dios, para refugiarme en el amor de Dios. Y aquí está el secreto precisamente del nuevo nacimiento, el amor de Dios. Por eso, una y otra vez hemos visto ese letrero que nos lleva a Juan 3:16, que habla precisamente del amor de Dios. Cuando Pablo escribe su epístola a la iglesia de los Efesios, él hace una oración que la registra ahí, la hace una y otra vez en favor de los Efesios. Si tú lees en tu Biblia Efesios capítulo 3, los versículos 14, 16, 17 y 19 dicen de esta manera: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Y fíjate el contenido de su oración. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. Es mi deseo, dice Pablo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Entonces, esta es una oración que nos puede servir como modelo. Dice Pablo aquí: yo pido que Dios, desde sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca, no con intelectualidad, no con la economía, no con la posición social o religiosa, no, sino con el poder de su Espíritu Santo. Que Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo prepara el corazón, entra en nuestros pensamientos, entra en nuestra manera de ser, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, Él prepara el terreno, desarraiga toda esa antigua manera de vivir, y entonces el Espíritu Santo deja todo listo en nuestro interior para que Cristo habite. Dice la oración de Pablo de esa manera: cuando el poder de Dios a través de su Espíritu Santo nos fortalezca interiormente, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Por eso dice Juan 3:16 que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que confíe en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros permanecemos en Cristo, echaremos raíces profundas en el amor de Dios y esto nos mantendrá firmes. Entonces dice Pablo: yo deseo que experimenten el amor de Cristo, aunque esto rebasa en nuestra capacidad humana para entenderlo, y entonces serán completos con toda la plenitud de vida y de poder de la plenitud de Dios. Esto da lugar a una vida completamente diferente. Ya no es una vida en oscuridad, ya no es una vida en maldad, ya no es una vida en la que se rehúye a acercarse a la luz, ya no es una vida basada en argumentos, ya no es una vida basada en el intelecto, ni en la economía o en la posición social o religiosa. Esta clase de vida, déjame decirte, es algo más que enarbolar una Biblia en la mano. Es algo más que ir a una iglesia. Es algo más que decirse cristiano o de X religión.
esta vida es diferente, es una vida nueva, es una vida eterna. Dice Juan 3:16 que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es una vida en el Espíritu de Dios, es una vida en el poder de Dios, en su sabiduría. Y esto es a lo que la Biblia llama salvación. Esto es a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Entonces, yo quiero invitarte en esta ocasión para que hagas esta pequeña oración. Si tú has estado rehuyendo a la luz de Dios porque crees que vas a ser rechazado a causa de tus actitudes, de tus obras, te das cuenta que has pecado delante de Dios y temes acercarte, hay buenas noticias. Dios dice, yo los aceptaré. Entonces, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por mis maldades. Me arrepiento de mis pecados. No estoy contento con vivir en la oscuridad. Ya no quiero alejarme más de ti. Quiero venir a tu luz. Quiero que mis pensamientos sean cambiados. Quiero que mis argumentos sean destruidos y que en su lugar tú pongas tu sabiduría divina, tu sabiduría celestial. Te ruego que tú cambies mi manera de pensar, mi manera de ser desde mi interior. Te pido que con tu poderoso Espíritu Santo obres de tal manera en mi interior que yo tenga la fortaleza espiritual para que Cristo habite en mi corazón, que venga una fe a mi vida de parte tuya para que Cristo pueda habitar en mi corazón y que yo pueda arraigarme en tu amor. Quiero que tú vivas en mí y que lo que se exprese a través de mi vida sea tu carácter en el nombre de Jesús. Ahora, tú también puedes hacer otro tipo de oración. Tal vez quizá conozcas o convivas con algún familiar que tampoco ha nacido de nuevo, o tienes un compañero de trabajo o un amigo y bueno, ves que también rehúye a la luz, ves que rehúye a venir a la verdad de Dios. Tú también puedes orar como el apóstol Pablo oraba por los efesios. Puedes ponerte de rodillas siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo y decirle al Señor, Señor, yo te ruego que de tus gloriosos e inagotables recursos fortalezcas a mi amigo, fortalezcas a mi compañero, fortalezcas a mi familia, para que con tu Espíritu Santo ellos puedan tener una obra de tu Espíritu Santo en su corazón, para que Cristo pueda habitar en ellos y que ellos puedan confiar en Cristo y que echen raíces profundas en tu amor, Señor. Yo te pido que traigas esta clase de fortaleza a sus vidas. Te pido que mis amigos, mis compañeros y mi familia experimenten el amor de Cristo, aunque este sea demasiado grande para comprenderlo. Te pido, Señor, que ellos puedan ser completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho alguna de estas oraciones, te felicito. Yo creo que vas a comenzar a experimentar, o tus amigos, o tu familia, o tus compañeros van a comenzar a experimentar el nuevo nacimiento muy pronto y vas a comenzar a ver un fruto distinto en sus vidas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.